Sean bienvenidos a esta casa de oración de la Iglesia Universal de Dios. Nos vamos a poner en pie para pedirle al Señor que esté en medio de nosotros y de esta forma empezamos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa. Te pedimos que desde principio a fin tu presencia esté aquí en medio de nosotros. Hemos venido a buscar tu rostro, no hemos venido con otra intención, sino simplemente rendirte el culto, la alabanza, la adoración y también para escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente para que podamos captar la verdad que hay en ella y que aprendamos a vivir, no tan solo escucharla, sino que la aprendamos a vivir, que la practiquemos, Señor. Trabaja en nosotros cada día más, mi Dios. Trabaja en nuestra vida, quita toda distracción, todo lo que puede estorbar en esta hora. Cualquier sentimiento, cualquier pensamiento ajeno a tu voluntad en esta hora lo llevamos cautivo a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo. Y te pedimos también bendición sobre tu pueblo, Señor, sobre los que ya están aquí, también por los que vienen en camino, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace 8 días habíamos empezado a hablar acerca de la resurrección de Cristo. ¿Alguien que se acuerde de lo que vimos? La importancia. ¿Y por qué es importante? Porque está comprobado que Cristo resucitó y que si Él no hubiera resucitado nosotros no tendríamos esperanza. Okay. La predicación sería vana de nosotros si Jesús no hubiera resucitado, como dice Corintios. Ok, muy bien. Gracias, hermanos, hermana Clara, hermano Abel. ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que vimos hace 8 días? Nadie. Bueno. Vamos a ir pasando las diapositivas. Empezamos a ver que fue profetizada no tan solo en el Nuevo Testamento por Jesús mismo, sino que también por personajes de muchos siglos atrás, como David, como Isaías. Recordemos que David vivió 1000 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías 700 años antes de Cristo. Fueron muchos siglos antes, pero vea cómo ya estaba profetizado esto que iba a suceder siglos más tarde en Jesucristo. Bueno, también vimos que como sus seguidores se olvidaron de su palabra, como a veces suele ocurrirnos a nosotros, ¿verdad? Se nos olvida la palabra de Dios, no nos acordamos solamente de ciertas cosas que vienen en su palabra, generalmente promesas, pero otro tipo de cuestiones las olvidamos. Bueno, lo mismo le pasó a sus discípulos, a sus amigos. Sin embargo, sus enemigos estaban muy dispuestos a ver que se cumpliera esa profecía. Algo de lo que ya mencionaban nuestros hermanos, aquí vemos estos 5 puntos. Si Cristo no resucitó, entonces el Evangelio es inútil. No hay razón para estar hablando acerca del Evangelio, pues no es ninguna buena nueva. Ustedes saben que Evangelio significa buena nueva, entonces no sería ninguna buena nueva si Cristo no hubiera resucitado. También si Cristo no resucita, pues la fe no tiene sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, los cristianos seguimos en pecado. Y también si Él no resucitó, muere la esperanza de vida eterna. Y finalmente queda destruida toda razón para la vida misma. Bueno, también vimos acerca de que podemos confiar en la resurrección, porque Cristo resucitó. Lo vemos en los evangelios. Solamente pusimos esta cita de Mateo, pero está atestiguado en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, en Juan y también en otros libros del Nuevo Testamento hablan de esta resurrección. Y bueno, porque Cristo resucitó, los creyentes también. Todo aquel que cree en Jesucristo sabe que aunque
nuestras funciones vitales dejen de estar funcionando, sabemos que tarde o temprano va a haber una resurrección de muertos. Gloria a Dios. Vimos un poquito acerca de la naturaleza del cuerpo resucitado. La Biblia no nos habla mucho, realmente es un misterio. Es un misterio cómo va a ser ese cuerpo. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser el cuerpo? Hay personas que dicen, bueno, ¿y voy a resucitar como estoy ahorita o me va a quitar Dios también unos kilitos, pero unas arruguitas de más? Hay personas que se preocupan por todo esto, ¿verdad? Su apariencia. Hay personas que se preocupan si van a reconocer a sus seres queridos. Tantas cosas que nos puede venir a nuestra mente pensar. Sin embargo, la realidad es que la Biblia no nos menciona, no nos da muchos detalles acerca de nuestras dudas que tenemos. Y basado en la Biblia, encontré estos 4 puntos, ¿sí? Nuestro cuerpo va a ser de carne y hueso. Parece increíble, ¿verdad? Que un cuerpo de carne y hueso tenga las características de un cuerpo diferente, o que nos podamos imaginar un cuerpo diferente, pero estas citas que están acá, donde dice será de carne y hueso, es palabras que mismo Cristo dijo acerca de él. También el cuerpo tiene actividad fisiológica. Jesús dice la palabra que comió con ellos. Si ese cuerpo no tuviera un sistema digestivo, pues no iba a tener hambre. La fuente de energía sería diferente a los alimentos. Pero en esta representación que nos hacen los evangelios de Jesucristo, quiere decir que sí hay un sistema interno que está funcionando. Quizás sea algo híbrido. ¿Qué es híbrido? Bueno, que tiene dos formas de funcionar, para que lo entendamos, ¿sí? Una forma que digamos a nuestro entendimiento, y otra que es algo completamente diferente. Y yo creo que ese es el caso de estos cuerpos. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos explicamos que Jesús dice que tiene un cuerpo de carne y hueso, y a la misma vez en los evangelios se nos menciona, da a entender que Él puede atravesar las estructuras? Cuando estaban en el aposento alto sus discípulos, dice la palabra que Él entró y estaba la puerta cerrada. A lo mejor tocó y le abrieron, y esos detalles no nos los da, pero el sentido de la palabra da a entender de que Él, aunque estaba la puerta cerrada, pudo entrar a donde estaban los discípulos. Entonces vuelvo a repetir, son cosas que a veces no podemos entender, que salen de nuestra comprensión, pero que debemos de tomarlo en cuenta. Bueno, y finalmente el cuerpo glorificado, el cuerpo resucitado, va a tener señas particulares. Si tú creías que a lo mejor esa cicatriz muy fea que a ti ya quieres operártela y no has podido, y piensas que se te va a quitar en la resurrección, pues la palabra de Dios da a entender de que no va a ser así. ¿Por qué? Porque esas cicatrices que Jesús tenía, esas heridas, estaban aún presentes en ese cuerpo resucitado. Entonces, estas son tan solo 4 características de ese cuerpo, y que podemos tener la certeza que así es, ¿sí? Y finalmente, aquí fue donde nos habíamos quedado. Íbamos a empezar a ver los resultados de la resurrección. Si alguien quiere leer, por favor, 1 Corintios 15, del 42 al 58, son varios versículos. Alguien que le guste leer. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también las terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la primera trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, hermano Abel. Entonces, aquí en esta porción de la palabra vemos cómo el apóstol Pablo recibe esta revelación por medio del Espíritu Santo para que hable acerca de esta transformación que van a suceder nuestros cuerpos. Es algo que, como aquí mismo dice, es un misterio, ¿verdad? Son cosas misteriosas, cosas que no podemos entender, pero que van a suceder. Eso es lo importante, que tengamos esa convicción que van a suceder. Y finalmente Pablo cierra este texto, esta narración, diciendo: así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes. ¿Por qué habrá hecho Pablo esa recomendación a los cristianos, hermano? ¿Por qué cree usted que haya hecho esa recomendación después de esto que acabamos de entender? Pues lo leyó nuestro hermano Abel, pero nosotros también lo leímos en nuestras Biblias. ¿Por qué cree usted que lo haya por el tipo de enseñanza que va a venir más adelante? Doctrina extorsionada, doctrina equivocada, doctrina contraria a lo que Jesucristo es, a lo que Cristo dijo que iba a resucitar. Hoy en estos tiempos pues hay gente que no quiere ni aceptar que Jesucristo resucitó, y me imagino que por eso es que dice: hay que estar firmes. Exacto. Así es, después de que el testimonio de Jesucristo, lo que mencionaron sus discípulos, a pesar de eso, hubo mucha incredulidad. Usted sabe que después de que Jesucristo resucitó, los religiosos de su tiempo hicieron un plan para hacer ver que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo. Y bueno, esa fue una de tantas calumnias que surgieron para tratar de negar la resurrección, para hacer creer que Jesucristo en realidad no resucitó. Y hoy hasta la fecha sigue existiendo esta creencia en muchos círculos, en muchos lugares. Por ejemplo, en las religiones orientales, en el Islam, para ellos todo esto es algo
algo inverosímil, algo que no tiene la más completa veracidad. Pero nosotros creemos en que así como dice la palabra, así sucedió. Por eso Pablo dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios nos motiva a través de su palabra a estar siempre teniendo esta esperanza. Y aparte de que, como decía nuestro hermano Abel, se iban a levantar doctrinas, enseñanzas, religiones que iban a negar la resurrección de Cristo, pero también en nosotros puede venir el desánimo, aunque no haya nadie que esté influyendo en nuestro pensamiento. Sí, de nosotros puede surgir el desánimo, porque a veces los afanes de la vida nos ciegan y perdemos toda esperanza. Creemos que nuestra vida termina aquí y que toda tristeza, todo sufrimiento que tenemos ahora es permanente. Pero la realidad es que la resurrección también fue para darnos esa esperanza de que aunque aquí padezcamos, de que aquí aunque suframos, aunque tengamos dolencias corporales, dolencias mentales, pero sabemos que un día vamos a estar en un lugar mucho mejor, en la presencia de nuestro Dios, y con un cuerpo completamente diferente al que tenemos en este tiempo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver entonces las bendiciones que trae la resurrección. Son muchas las bendiciones. Quise solamente nombrar algunas, pero el simple hecho de saber que hay algo mejor, yo creo que esto nos debe de hacer la vida más llevadera, hermano. La vida más llevadera. Es realmente triste escuchar a personas que han creído en Cristo. Bueno, digo creído en Cristo porque es lo que ellas mismas dicen, pero que viven en un pesimismo, siempre pensando negativo, siempre con un toque de fatalidad en sus vidas. Y precisamente la resurrección es para esto, para quitar esa incertidumbre que a veces tenemos, para quitarnos ese peso, esa carga. Qué difícil es vivir con angustia, con temores. Qué difícil es estar pensando siempre en que lo malo nos va a llegar. La resurrección es aparte de lo que significa para nuestra salvación. La resurrección es una forma de tener esperanza y no vivir, no amoldarnos de acuerdo a la forma de pensar del mundo. Precisamente Pablo habla de la renovación de nuestro entendimiento cuando escribe a los Romanos en capítulo 12, verso 1. Dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, no vivir como la gente que no tiene esperanza. Eso también lo menciona en las cartas a los tesalonicenses. Dice: ustedes no tienen que estar como aquellos que no tienen esperanza. Es la resurrección una esperanza de vida, de que va a venir algo mejor. Yo no sé si tú alguna vez has comprado un boletito de lotería y de momento estás pensando en el día que va a ser el sorteo, porque si lo compraste es porque esperas algo, ¿verdad? No creo que lo hayas comprado simplemente para decir: ay, pues voy a comprar para ayudar al que vende los boletos. No, si tú compras un boleto de lotería, pues es porque estás esperando obtener un premio y ves que el premio se está acercando, o más bien dicho, que la fecha se está acercando, y quizás ahí tú estás diciendo: pues si me lo saco el premio mayor, voy a comprar esto, y vives con esa expectativa, sientes un aliciente. Entonces, algo así es lo que nosotros debemos de sentir cuando pensamos en la resurrección. En esos días malos, en esos días de dolor, en esos días
de tristeza, debemos de pensar en esto para darnos aliciente y darnos esperanza. Bueno, aquí hay una serie de bendiciones inmediatas. La primera bendición inmediata es que somos justificados. Romanos 4:25, ¿qué dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, y resucitado, gracias hermana Clara, para nuestra justificación. Ya habíamos visto que también la muerte de Cristo nos justifica, pero las dos van de la mano, tanto la muerte como la resurrección. Porque como decíamos al principio, si Él no hubiera resucitado, de más era que Él muriera, de más es que nosotros tuviéramos fe en Jesucristo. Pero al resucitar, esa justificación se completa. Y ahora nosotros vivimos, entendemos el concepto de justificación, hermanos. Entendemos el concepto de justificación. Es importante entender el concepto de justificación. ¿Qué entiende usted por justificación? Que aunque mi vida era negra o mis obras eran muy pecadoras, Cristo me justificó. Ok. Fuimos comprados con precio de sangre. Comprar, muy bien. Porque nuestra vida estaba en delitos y pecados y no teníamos nada justificante en nuestra vida, y vino Cristo a hacer eso de nosotros. Fue un puente para que pudiésemos pasar del pecado a la vida eterna. Muy bien, también mi hermana Cari dijo que era perdonar. Están bien esos conceptos. Hay quien lo ejemplifica de esta forma, ¿sí? Es como cuando, perdón, ¿alguien más quería opinar? No, es que quería comentar. Sí, hermano Gabriel. Cuando das algo en lugar de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando un alumno me pidió justificarte, se le dio una receta médica y lleva la receta y entonces le puedes justificar. Faltó, más en cambio, pues tiene una razón por la cual le vas a borrar la falta, en este caso, pues que se enfermó. Pues dar como una razón, un motivo por el cual puedes borrar la falta o el pecado, ¿no? Ok, muy bien, muy buen ejemplo. Y es algo cotidiano, ¿verdad? Nos enfermamos y ¿qué hacemos? Si nos ponemos muy mal, vamos al médico, el médico nos da una receta, y cuando tenemos que ahora sí explicar en nuestro trabajo o en la escuela por qué no fuimos, nos dicen, bueno, ¿y cómo me lo compruebas? Y entonces nosotros damos esa receta, ese justificante para que esa falta sea, pues, justificada, ¿verdad? Válgase la redundancia, sea justificada. Entonces, ese es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros somos perdonados, cuando la falta se nos quita, ¿sí? Otras personas lo ejemplifican que cuando nosotros como pecadores estábamos condenados a morir, porque dice la misma palabra ahí en Romanos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces nuestra vida antes de conocer a Cristo estaba en caminito directo para la muerte. Sí, a lo mejor no de una forma fatal, a lo mejor vas a vivir 90 años, 100 años, pero lo cierto es que al morir, el lugar al que ibas a ir destinado era un lugar de muerte. Pero al venir Jesucristo, al venir el Espíritu Santo, darnos convicción de pecado, aceptar nosotros a Cristo y aceptar su sacrificio, su muerte y su resurrección, y arrepentirnos, Él viene y nos dice, a ver, ¿a dónde ibas? Y nos toma de la mano y nos libera de ese castigo de muerte. Eso es la justificación, ¿sí?
Quise hacer un paréntesis aquí porque a veces hablamos acerca de esto, de justificación, de santificación, de glorificación, de otros términos parecidos, pero en realidad no sabemos de qué manera aplicarlos. Entonces es importante que sepamos que la obra de justificación la hizo Jesucristo posible para que nosotros tuviéramos esta vida eterna. Bueno, ¿qué otras bendiciones hay? Hay poder y hay fortaleza. Efesios 1:18 y del 2 al 10 está muy largo para que lo leamos, pero ahí en estos capítulos, porque es parte del 1 y parte del 2, se nos habla que nosotros somos fortalecidos a través de las promesas que Dios tiene para su iglesia. Y dentro de esas promesas está el que esta obra de justificación que hizo Jesucristo nos iba a dar poder y fortaleza para seguir adelante. Otra tercera bendición es el aliciente para el trabajo en el reino. Lo acabó de leer nuestro hermano Abel y fue de lo que les pregunté. Primera de Corintios 15:58 dice: por tanto permaneced firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted y yo hacemos va a recibir su recompensa, va a recibir su retribución. Por eso también la misma palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que usted haga para el reino de Dios va a recibir recompensa. Mismo Jesús dijo que si tú le das un vaso de agua fría a un profeta, tú vas a recibir recompensa. ¿Quién lo diría? Todo en el reino de Dios es tomado en cuenta. Qué bonito es cuando tú en tu trabajo recibes estímulos por tu trabajo. Las empresas particulares, algunas que no son negreras, que son pocas, dan estímulos. Yo sé que las de gobierno, pues ahora sí por ley tienen que dar, pero las empresas que son particulares a veces son muy negreras. Pero si tú donde trabajas, por lo que tú haces, recibes estas compensaciones, al final del año quizás un aguinaldo, ¿cómo te pones? Pues contento, ¿verdad? Nos ponemos contentos porque nos llega un poquito más de lo que siempre ganamos. Y la gente pues lo canaliza esa alegría yéndose a comprar, y por eso es que diciembre es un mar de gente en los negocios, todos los lugares donde venden cosas, ¿verdad? Porque la gente se emociona de que tiene un poquito más de dinero y va y trata de darle un uso a ese dinero, y le da una satisfacción pasajera. Entonces, ¿por qué no pensar así como cuando nos cae el dinero en nuestra tarjeta o en nuestras manos? Y ese sentir que tú tienes de satisfacción, de alegría, ¿por qué no también canalizarlo en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no lo canalizamos de esa misma manera? A veces nos cuesta trabajo pensar en lo espiritual porque no lo vemos. La misma palabra dice es espiritual, es inmaterial, pero la promesa está hecha. Dios tarde o temprano te va a retribuir. Qué bonito va a ser que cuando estemos en la presencia del Señor te llamen, ¿verdad? Oigas tu nombre, fulanito de tal, y estés ante la presencia de Jesucristo, y ahí Él te va a decir: por el trabajo que hiciste, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Creo que ningún patrón humano nos puede decir así, ¿verdad? Aún los que son empresarios cristianos dicen: bueno, yo te voy a dar, pero de lo que tú trabajaste. Pero Dios no, dice: aunque tú fuiste fiel en lo poco, pero yo te voy a poner
en lo mucho. Ese es un buen patrón, nuestro Dios. Qué hermoso. Pero nuestros pensamientos humanos nos ahogan ese pensamiento que Dios quiere que tengamos siempre presente. Las circunstancias, las vivencias que tenemos ahogan esto, pero Dios dice que debemos permanecer constantes y firmes, constantes y firmes. Señor, a lo mejor no me está yendo bien, pero Señor, yo me comprometí este año 2026 a compartir tu palabra mínimo con una persona al mes, mínimo con una persona al mes. Y aunque me está doliendo la panza ahorita, Señor, pero ya estamos a 30 de enero y no quiero que pase el mes sin que cumpla mi promesa, Señor. Y Dios ve todo eso, hermano, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Gloria a Dios. Y finalmente tenemos ya lo que hablamos, la esperanza de resurrección. Segunda de Corintios 4:14. Gracias, hermana Eve. Está precioso este pasaje de la Biblia. A lo mejor tu propósito de este año es llenar tu casa de textos, que en lugar de que pongas ahí que cualquier cosa, ¿verdad? Una pintura que compraste, una obra de arte, mejor pon textos. Y dices, bueno, yo los voy a hacer, porque en las librerías están bien caros. Bueno, si alguien tuvo este propósito, ponga ahí en el centro de su sala. Este pasaje que nos habla de esa esperanza que Dios nos va a resucitar. Bueno, estas son las bendiciones inmediatas, pero hay bendiciones futuras. ¿Sí? Aquí vamos a ver estas 4. ¿Sí? Cambio de corrupción por incorrupción. ¿Qué dice 1 Corintios 15:42? Gracias, hermana Eve. Se siembra en corrupción. ¿Y qué dice? En incorrupción. ¿Sí? Se resucitará en incorrupción. ¿Qué entendemos por incorrupción? Algo que no se corrompe. Algo que no se corrompe, sin mancha, limpio, exactamente. Sí, nos estamos enfocando en nuestra vida espiritual, pero también ese cuerpo va a ser un cuerpo inmortal, no, eterno no, el único eterno es Dios, pero eso va a ser un cuerpo inmortal. Quiere decir que se refiere tanto a la incorrupción espiritual como a la incorrupción corporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ya no van a pasar los años por usted. Ahí donde se quedó, ahí va a seguir. Ahí va a seguir. ¿Sí? Entonces, a eso también se refiere, a la descomposición orgánica. ¿Sí? No nada más es la descomposición moral o espiritual, sino también a la descomposición orgánica. Ya no va a haber todo esto. Por eso es que la Biblia dice que ya no va a haber más llanto, más tristeza ni más dolor. ¿Sí? ¿Qué nos causa dolor en este cuerpo que tenemos? Las enfermedades, ¿verdad? Simplemente te das un machucón y ahí andas con el dolor. Se te enterró una uña, andas con el dolor. Bueno, pues todo eso va a pasar. Es parte de la incorruptibilidad. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en Salmo 16:10 habla, es una profecía mesiánica que la mencionamos al principio de las diapositivas. Dice, y no dejarás mi alma en el Seol, ni voy a ver corrupción. Yo decía, bueno, ¿qué es corrupción? Pero ya poniéndote porque lo lees y literalmente dices, ¿cómo voy a ver corrupción si ya estoy muerto, no?
¿O no? ¿Se ha leído usted el pasaje? A ver si alguien lo busca, de favor. Salmo 16:10, o yo se lo busco para que no. Porque no dejarás mi alma en el Seol y permitirás que tus santos vean corrupción. Gracias, hermana Eva. Yo creo que ya todos hemos leído este salmo, porque lo que más nos encanta leer a los cristianos son los salmos. No leemos sí, los libros proféticos, Levítico, qué aburrido, diríamos, Levítico, ¿no? No leemos eso, pero los salmos sí. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes han leído este salmo. Y cuando llegan a este punto, ¿qué entienden ustedes? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, bueno, para ya no llevarnos mucho tiempo, se refiere a esto, a la descomposición. Cuando está diciendo ni permitirás que tu santo vea corrupción, significa que no iba a dejar que su cuerpo se descompusiera. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? Se descompone el cuerpo. Así le pongas los aceites que le pongas se me olvidó el proceso que le dan al embalsamar, eso, gracias, embalsamar, tarde o temprano ese efecto pasa. A eso es a lo que se refiere cuando dice no permitirás que tu santo vea corrupción, así que su cuerpo se descomponga. Esto está también en el libro de Hechos, capítulo 2, en el capítulo 13. Pero el punto no es hablar del cuerpo, el punto es hablar de la resurrección. Bueno, vamos con la siguiente bendición, la número 6, es cambio de deshonra por gloria. 1 Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ok, bueno, ya ahí la hermana Clara leyó las dos porque están en un mismo versículo las dos promesas. Entonces la primera es cambio de deshonra por gloria. ¿Sí? A veces humanamente hablamos y a ciertas personas, por ejemplo, hay algunas personas que tienen algún oficio, y bueno, por el oficio que tiene las tachamos de una mala persona, y crece con ese estigma la persona. ¿Sí? O en muchas ocasiones a lo mejor te tocó ser hijo de un delincuente y la gente cercana pues te tienen ese estigma. ¿Sí? Es bien fácil estigmatizar a las personas por sus orígenes, por sus creencias, por las situaciones sociales que viven. Todo eso va a pasar. A lo mejor aquí te han mal visto. Antes, por ejemplo, el hecho de que una mamá tuviera un hijo fuera del matrimonio, ese hijo, ustedes saben, socialmente era mal visto. Se le consideraba un hijo bastardo. Era la palabra que se usaba, hasta suena feo la palabra. Entonces todas esas cosas, todo eso, todo lo que tú mismo, el pecado que muchas veces te has sentido culpable y que muchas veces no te deja acercarte a la presencia de Dios, todo eso va a cambiar. Dice la palabra que Él va a cambiar tu deshonra por gloria y tu debilidad por poder. ¿Sí? Te va a dar ese poder de no ser nadie, de ser una persona marginal. Dios dice que te va a sentar, te va a hacer coheredero juntamente con Cristo. Y nos vamos a sentar con Él en lugares celestiales. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver acerca de esto es la historia de Mefiboset. Se ha hablado mucho de este personaje. Era un descendiente de Saúl, pero que por un accidente de bebé quedó paralítico, quedó con problemas en su salud.
Y en aquellos tiempos una persona con este tipo de problemas era una persona mal vista. Y aparte de ser mal vista, pues era una persona con limitaciones. Sin embargo, nosotros vemos cómo David, a él no le importó eso. Y cuando le dijeron, hay un heredero de Saúl, de Jonatán, tu amigo, y él dice la palabra que fue a verlo y le dijo, de ahora en adelante tú vas a comer conmigo todos los días. Todos los días. ¿Y esto qué efecto debe de tener en nuestra vida, hermano? Esto nos debes de tú sentirte confiado, alegre, porque eso es lo que Dios hace en el presente, pero un día lo va a hacer cara a cara contigo cuando estemos en su presencia. Dios nos dignifica. Siempre es un patrón constante como Dios dignificaba a las personas. Jesús le dio dignidad a esa mujer adúltera que fue encontrada en el acto. Él la dignificó. Él dignificó a esa mujer con flujo de sangre que nosotros no podemos entender. Hoy una mujer tiene un flujo de sangre y dice, ay, pues vete al ginecólogo. Pero en aquel tiempo tener un flujo de sangre era algo, era una afrenta socialmente hablando. Cómo Dios dignifica siempre a las personas. Nosotros nos enfocamos en sus milagros, en sus sanidades, en sus exorcismos que hizo, pero siempre Jesús dignificaba a las personas. Y eso es lo que va a suceder también, hermano. Va a suceder también cuando estemos en su presencia. En su presencia. Y finalmente dice que el cambio del cuerpo material por uno celestial. Ya hablamos un poquito acerca de esto al principio. Y bueno, ya no vamos a redundar porque quiero acabar ahora sí. Bueno, en la resurrección, vamos a ver la resurrección ahora en relación a Cristo, en relación al pecador y en relación al poder de las tinieblas. En primer lugar, la resurrección en relación a Cristo es la marca de su deidad. ¿Qué dice Romanos 1:4? Gracias, hermana Cari. Vemos cómo aquí Pablo escribe estas palabras. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Sí. Esa resurrección fue lo que dio el sello de garantía de que en verdad era el Hijo de Dios. Él siempre que declaraba ser Hijo de Dios lo hacía en un aspecto singular, no plural. ¿Qué quiero decir con esto? Usted sabe que en la antigüedad los israelitas se jactaban porque decían, es que nosotros somos hijos de Dios. Y es un título que se les da en el Antiguo Testamento, hijos de Dios. Entonces Jesús, ¿qué quería decir cuando él decía que era hijo de Dios? La gente lo tomaba como una blasfemia porque el hecho, en el sentido que Jesús lo decía, era en un sentido, vuelvo a repetir, singular. Quiere decir que no era en la misma connotación en que lo hacían los israelitas comúnmente, sino era un sentido más específico. Hay todavía algunos temas que quiero hablar acerca de Cristo y de una vez les voy a pasar el dato. ¿Qué pasa entre la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Algunos han escuchado qué es lo que pasa? Ok, no, sí, está bien. Eso es lo que generalmente hemos escuchado, que Jesús descendió al infierno. ¿Se han escuchado eso o no? Es lo que generalmente se dice.
¿Por qué esta frase? Porque en el credo de los apóstoles, ya hemos hablado también acerca de los credos, hay una frase que dice: y descendió a los infiernos. Y eso marcó la cristiandad de aquel entonces. Y hasta todavía, unos años apenas, todavía se tenía ese concepto. Pero en realidad, bajó a los infiernos. Eso es lo que quiero que veamos, si Dios nos permite, para la próxima enseñanza. Y les estoy adelantando para que usted investigue también. Hermano, Sí, hermano. yo tengo esa duda desde el principio que usted puso eso, porque en algunas partes yo he escuchado que Jesús no bajó al infierno, pasó al lugar intermedio. Ok. Bueno, pues no falten dentro de 8 días. Vamos a ver esto. De antemano les digo, ¿cómo se le llama? Ese fue el nombre. Cuando hipótesis, son hipótesis, hermano. Ajá. Nadie tiene la certeza. Pero hay algunos puntos claves que la palabra de Dios nos da acerca de esto, ¿sí? Y esos puntos claves vamos a estarlos checando dentro de 8 días. Si quiere traerse su Biblia de estudio, si quiere traerse su comentario, su diccionario, y lo vamos a estar analizando, porque vuelvo a repetir, no hay un consenso que digamos, no, pues ya quedó establecido así. No, hay corrientes de pensamiento y vamos a ver las más importantes. Hay un montón, hermano, hay un montón. Ahorita hay una postura que están tomando algunas corrientes cristianas, de que, no me acuerdo si son los testigos de Jehová, que dicen que una vez que te mueres ya tu alma ya no dejas de existir completamente, porque como Eclesiastés dice que los muertos nada saben, pues que entonces tú ya no sabes. Y su argumento es que dice ahí mismo en Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo a la tierra, y no se menciona para nada el alma. Pero bueno, realmente ese tipo de concepción que se tenía no estaba claro todavía. Pero miren, vamos a hablar de eso dentro de 8 días. Por eso digo, no falte y estúdiele un poquito, hermano. Vamos a estar hablando de eso. Bueno, entonces vamos a ver que, bueno, ya dijimos, es la marca de su deidad, la resurrección de Jesús. Número 2, es el impulso de su exaltación, que dice Hechos 5:30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matéis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gracias, hermano José Alfredo. Aquí la palabra está diciendo es el sello de la exaltación, ¿verdad? Si no hubiera resucitado, entonces ¿para qué dice Filipenses que delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, si estaba muerto? Sin embargo, la palabra asevera que él un día regresará y todos van a reconocerlo. Y número 3, es el comienzo de su liderazgo de la iglesia, que dice Efesios 1:19 al 23. Gracias, hermana. Entonces vea cómo es.
¿Perdón? Perdón, Lehman, la plenitud de aquel. Ok. Vean ustedes cómo Efesios es los primeros capítulos, bueno, toda la epístola es muy reveladora acerca de los propósitos de Dios para la iglesia. Pero aquí vemos cómo nos dice que ese sacrificio redundó en esa soberanía sobre su iglesia. Ok, bueno, vamos a ver entonces ahora la resurrección en relación al pecador, ¿verdad? Vamos a ver que seas cristiano o no seas cristiano, va a advertir acerca de un día de juicio. ¿Qué dice Hechos 17:31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias, hermana Clara. Entonces, el hecho de que va a haber una resurrección, hay gente que dice, no, es que ya el muerto, ya no pasa nada, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, infierno, ¿cuál infierno? Infierno es el que estoy viviendo en esta vida. Quiere decir que no creen en el más allá, pero la realidad de la resurrección nos dice, hay un más allá, ¿y dónde lo quieres tú pasar? Ese es el punto, ¿dónde quieres estar en el más allá? Entonces, esto le advierte al ser humano que va a haber un día de juicio. Con respecto a Satanás, la resurrección, ¿qué le dice? Es el sello de su destino. Hechos 2:14 y Apocalipsis 20:10. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sí, hermano José Alfredo, gracias. ¿Verdad? Aquí nosotros estamos viendo como la palabra está diciendo. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. A ver, como que no me concuerda la cita. A ver si es en el 12. ¿Dónde? A ver, Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Sí, gracias. Es Hebreos, hermano. Para los que están anotando, no es Hechos, es Hebreos. Dice que para destruir ese imperio de la muerte gobernado por Satanás a través de la resurrección. Y Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias, hermano Abel. Entonces la cita de Hebreos se complementa con Apocalipsis. Muy bien. En relación al día de reposo, hoy hay mucha gente que sigue empeñada en decir que los cristianos que cambiamos el día y que ¿por qué lo cambiamos? Bueno, pues lo cambiamos precisamente porque en un día domingo fue que resucitó Jesucristo. ¿Sí? Entonces se cambió el día sábado por día domingo. Hechos 7:12 y 27, ¿qué dice?
Gracias, hermano Cris. Siete 12. Cuando yo Jacob que había vivido en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿Y tú cuál leíste, hermano Cris? Creo que era Hebreos. Sí, porque Hebreos habla de un cambio, ¿verdad? ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Sí. Por favor. 7:12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ok, ahí nos habla. Gracias, Cris. No específicamente del cambio de sábado a domingo, pero nos dice que al haber un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. Usted sabe que cuando Cristo vino, cuando vimos acerca de los oficios, uno de los oficios, ¿cuáles eran los 3 oficios de Cristo? Sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Estos eran, bueno, aún todavía están vigentes, ¿sí? Porque Él como sacerdote, Él sigue teniendo esa función. ¿En qué manera? Bueno, Él es sacerdote porque Él está intercediendo por nosotros. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, aquí cuando está hablando que hubo un cambio de sacerdocio, la misma palabra de Dios en Hebreos habla de Melquisedec, que se dejó el sacerdocio levítico y se cambió por el de Melquisedec cuando entró la gracia que Jesús nos dio a través de su sacrificio. Entonces, por eso es que se toma esta cita para también hacer mención que la ley levítica vivía de acuerdo a la ley de Moisés, y en esa ley de Moisés estaba muy respetado el día de reposo, aunque lo del día de reposo fue desde el tiempo de la creación, pero la ley de Moisés la toma para sí y la hace parte de los mandamientos. Usted recuerda que dentro de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos hablaba acerca del día de reposo, que se tenía que honrar a Dios en el día de reposo. Bueno, al venir Cristo, esa ley queda anulada y viene ahora la ley de Cristo a nuestra vida, y por eso es que se hace el cambio de sábado para domingo. Ya no tenemos mucho tiempo, vamos a omitir la de Hebreos 20, que ya no sé si es Hebreos o Hechos 27 y 1 Corintios 16, 12. Y vamos a ver el último punto, el símbolo de la resurrección. ¿Cuál es el símbolo de la resurrección? El bautismo. Cuando usted y yo sabemos que cuando nos bautizamos hay inmersión, se sumerge completamente a la persona, porque eso significa bautismo, y se levanta. En el libro de Romanos dice que ese acto simboliza que nosotros también hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Solamente vamos a leer Romanos 6, 3, 11, que es la cita que le estoy mencionando. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gracias, hermana Clara. Ese pasaje es el que leemos a los hermanos que se bautizan y nos habla de esta obra redentora de Jesucristo, tanto de su muerte, porque eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando sumergimos a la persona es muerte y cuando la levantamos es vida, ¿verdad? Y esa acción de vida es lo que representa la resurrección de Cristo. Bueno, hermanos, pues ya nos falta muy poquito para terminar estos temas acerca de Jesucristo. Vuelvo a repetirle, yo creo que dentro de 8 días vemos este tema, el periodo intermedio entre la muerte y la resurrección de Cristo, y yo creo que vamos a empezar a ver acerca del Espíritu Santo. Salvo algún tema que nos haga falta, pero ya yo les diré dentro de 8 días. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias, hermanos.